Hola YouTube, bienvenidos un domingo más al canal. Hoy os traigo la reseña de un libro que he leído durante el confinamiento y es una novela corta que a mí me ha encantado. Ya sabéis que desde el año pasado yo he descubierto a Stefan Zweig, que me encanta su literatura, que estoy intentando leer todas sus novelas, sobre todo las novelas cortas, porque son perfectas para estos momentos de entre libros. Ya sabéis que hemos hablado muchas veces de estos libros que pueden colarse en medio de nuestra lista de libros pendientes, precisamente para que la transición entre una historia densa y otra sea más llevadera, sea más sencilla. Yo precisamente por eso he elegido algunas novelas de Stefan Zweig para este propósito, pero sin embargo es inevitable que también puedas caer en un momento de mucha tensión o pesadez emocional con las novelas de Zweig, porque es un autor bastante denso, bastante intenso, bastante fuerte a nivel emocional, ¿no? Es un autor que nos mantiene en vilo y que además requiere mucho del lector, requiere mucha implicación por parte del lector. La novela que yo he leído en este caso era una que tenía prevista para el reto de los 200 libros de 200 países, pero finalmente la he dejado fuera. Ya sabéis que yo en el reto de los 200 libros, 200 países, estoy intentando leer cosas que me enseñen algo del país de origen del autor. En este caso la iba a leer para Austria, pero he decidido no meterla dentro del reto porque realmente no me enseña nada de Austria como país, ¿no? Entonces tendré que elegir otra lectura para Austria. De hecho, si tenéis alguna que os haya gustado que vaya sobre este país o sobre algún momento histórico de este país, dejádmela en comentarios porque me va a encantar saberlo y probablemente la colaré en mi reto de los 200 libros, 200 países. Pero como os decía, no es el caso de novela de ajedrez de Stefan Zweig. Más bien, novela de ajedrez es un relato súper interesante, pero que no trata ningún tema relevante para Austria, ni de la historia de Austria, ni nada de esto. En novela de ajedrez nos encontramos a bordo de un transatlántico que zarpa desde Nueva York hasta Buenos Aires, y durante el tiempo de viaje nos encontramos con unos personajes bastante particulares, y es que en este transatlántico está viajando el campeón del mundo de ajedrez. Nos encontramos con unos personajes que intentan retar a este campeón del mundo, intentan descubrir si realmente este campeón del mundo es tan bueno como se escucha de él, porque por otra parte también hay muchas voces que critican la formación de este hombre. Es decir, como jugador de ajedrez es buenísimo, pero sin embargo lo tachan de ignorante, ¿no? Es una persona pues con poca formación, con pocas capacidades sociales, con poca inteligencia, y es algo que sorprende bastante porque de entrada a los jugadores de ajedrez, o por lo menos el concepto que yo tengo de jugadores de ajedrez, se les suele ver como personas con una capacidad intelectual bastante alta, ¿no? Una capacidad de concentración, de estrategia bastante alta. En esta novela corta de Stefan Zweig vamos a descubrir cómo sus personajes nos revelan algunos de sus secretos más profundos y tratan de exponer a este campeón del mundo y luchar con él una batalla. Nuestro protagonista intenta conocer a este campeón del mundo precisamente para descubrir si realmente es tan tonto como lo pintan, ¿no? Y trata de aliarse con el resto de personas que puedan estar interesadas en participar en esta partida para ver cómo es este hombre, para comprobar cómo es este campeón del mundo. Y sin embargo, durante esa partida pues conocemos a un personaje súper interesante, que es el que a mi juicio domina la trama de novela de ajedrez. Es un libro que os recomiendo bastante porque es diferente. Sí que es cierto que entre novela de ajedrez y Carta de una desconocida, que son las dos novelas cortas de Zweig que he leído hasta el momento, yo me sigo quedando con Carta de una desconocida, que por cierto os dejo por aquí la review que hice sobre este libro. Pero en novela de ajedrez sí que vemos a un Zweig mucho más minucioso. Yo diría que en cuanto a la intensidad, sigo pensando que Carta de una desconocida es intensa, es poderosa, es emocionalmente muy adictiva, pero en novela de ajedrez estamos en una lucha constante entre el poder del personaje y la lucha interna del personaje, en contraposición a otros personajes que pueden llegar a plantearse como un poco más planos. Sí que es cierto que aunque yo lo haya descartado del reto 200 libros, 200 países, en novela de ajedrez tenemos algunas pinceladas del contexto histórico. Podemos entender bien lo que podría suponer ser apresado o ser sospechoso en los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, es decir, cuando se estaba empezando a
cocinar todo lo que vendría después, todo el cóctel que vendría después de guerra, de resistencia, de todo esto, y cómo fueron esos momentos previos a la guerra en los que había ya algunos infiltrados, algunas personas que estaban espiando a empresarios, espiando a personas que pudieran tener trato comercial con otros países, por ejemplo, y es algo bastante interesante, pero insisto, son pequeñas pinceladas. Precisamente por esto lo he sacado del reto, porque insisto en que a mí me interesa que en el reto de los 200 libros, 200 países, yo pueda profundizar bastante en lo que ocurre en un país y no quedarme en una superficie o en un hecho anecdótico, sino tener una información un poco más amplia, ¿no? Como decía, os recomiendo totalmente Novela de ajedrez porque además se lee súper rápido y es perfecto para cuando no tenemos la suficiente concentración o cuando no estamos del todo comprometidos con tiempo suficiente para poder dedicarle a una obra un poco más extensa, ¿no? Novela de ajedrez es bastante corta. Yo tengo esta edición de Acantilado que tiene, os voy a decir, tiene 93 páginas, es una edición muy sencillita. Acantilado tiene muchas novelas cortas de Stefan Zweig y a mí es una editorial que me suele gustar bastante, o sea, yo os la recomiendo. He señalado, como os decía, bastantes citas. No sé si la cámara lo aprecia porque están en unos post muy claritos, pero he señalado bastante, sobre todo de las impresiones y de la vida y del momento en el que el personaje no es el protagonista, pero es el personaje que tiene mayor relevancia en cuanto a la descripción de su vida dentro de la obra. Nos está contando ese periodo que tuvo tan intenso en el que se convirtió también en un gran jugador de ajedrez. Bien, pues no os quiero destripar porque al ser tan cortito y tener tantos detalles es muy fácil haceros algún spoiler y no os quiero destripar más de esta obra, pero me encantaría que le dierais una oportunidad y que me comentarais qué tal vuestras impresiones. Si no la habéis leído y estáis pensando hacerlo, dejadme en comentarios y si queréis preguntarme algo, por supuesto, pues ya sabéis que aquí estoy para responder vuestras preguntas. No sé si tenéis alguna otra novela corta de Stefan Zweig que me podáis recomendar, aparte de Carta a una desconocida y de 24 horas en la vida de una mujer que tengo súper pendiente. Espero que le deis a like si os ha gustado este vídeo, que me dejéis muchísimos comentarios y ya sabéis que el miércoles nos escuchamos como cada semana en el canal de podcast. No olvidéis suscribiros si aún no lo estáis, podéis hacerlo dándole aquí o podéis ver más contenido de este canal dándole aquí. Nos vemos la semana que viene con un vídeo nuevo. Un besito a todos. Adiós.